Sí que hay dónde estudiar y vale la pena construir una buena librería. De ser posible, seguir invirtiendo, seguir invirtiendo. Yo llevo 20 años invirtiendo en mi librería y voy como en 2000 libros y hay muchos más. Ya paré porque dije, no, tampoco me puedo perder en toda esa información y mejor uso lo que ahora tengo y lo aprovecho al máximo. Entonces, el contexto histórico y cultural, al principio él da una ilustración de Pablo y Timoteo en segunda de Timoteo. Y Pablo le está hablando a Timoteo en segunda de Timoteo 4, cuando le dice que enseñe a tiempo y fuera de tiempo, que se dedique a eso. ¿Qué va a pasar cuando la gente va a buscar maestros? Dice, van a acumular maestros que les hablen a lo que les hace cosquilla en el oído. Y después dice, he corrido la batalla, he corrido la carrera de la fe, he terminado la carrera, habla de esa parte. Y le dice, ven y me traes los pergaminos, y le pide creo que una capa también. Pablo está en la cárcel y está en sus tiempos finales. Entonces cuando esa carta le llega a Timoteo es antes del invierno y Timoteo tiene que dejar la iglesia lista para irse a ver a Pablo. Entonces si uno entiende el contexto histórico se da cuenta que el invierno, las naves ya no viajaban en el invierno porque era muy peligroso. Entonces las vías marítimas quedaban cerradas. Y si Timoteo no iba a ver a Pablo, entonces Pablo iba a terminar solo hasta morir. Entonces ese contexto histórico le deja ver a uno parte de la emoción y el sentimiento que hay en el corazón de Pablo y las palabras que él usa, por qué las está usando así. Entonces el contexto histórico nos abre el entendimiento bastante para entender correctamente un texto. Entonces, el contexto histórico y cultural tiene relación con casi cualquier cosa fuera del texto que sea de ayuda para entender su sentido, cómo era la vida, por ejemplo, de los israelitas mientras deambulaban en el desierto, qué significaba en el desierto, qué es lo que creían los fariseos respecto a la celebración del Sabbat, dónde estaba Pablo cuando escribió la epístola a los filipenses. En el desierto, por ejemplo, hay un texto que habla, nuestros pecados son como trapos de inmundicia. Si uno toma el concepto trapos de inmundicia y lo relaciona al día de hoy, pues es un trapo que hay que poner en la lavadora. No está hablando de eso, está hablando de otra cosa, porque las mujeres no tenían lo que usan hoy, que es higiénico. Esos son los trapos de inmundicia a los que se refiere allí. Entonces el texto es bastante fuerte, si uno entiende su contexto histórico. Y lo pone a pensar por qué el escritor usó este término o esta ilustración aquí, porque así es el pecado. Entonces, en el contexto histórico tenemos que conocer el escritor bíblico. Y por favor participen, si ustedes tienen algo que yo paso por alto o dicen esta parte, creo que se me hizo muy interesante, lo podemos mirar juntos, ¿sí? Pero el escritor bíblico hay que entender cómo vivía ese escritor, quién era, en qué lugar se encontraba, qué relación tenía con la audiencia. Por ejemplo, Gálatas. Si ustedes se fijan en la introducción de Gálatas, Pablo no los saluda. Es la única carta donde Pablo no saluda a los Gálatas. Pero uno mira después y dice, Gálatas insensatos. ¿Quién los engatusó? ¿Quién los hipnotizó a ustedes? ¿Quién los embrujó para que creyeran diferente a lo que les he enseñado, a lo que ustedes han aprendido? Entonces uno se fija en eso, y si uno se da cuenta, la traducción del libro como se hizo, es un libro bastante difícil de traducir en el capítulo 2, por la relación de Pablo con los Gálatas y el peligro que representaba para ellos el lugar donde se encontraban doctrinalmente. Entonces Pablo da unos regaños y cambia, y entonces ayuda a entender la relación de él con su audiencia, el tono que usa, el contenido, los cambios que hay cuando ustedes se fijan en las conjunciones, algo que hemos visto en la observación.
deja ver bastante. Fíjense, hay conjunciones donde se encuentra, dice por tanto, después dice pero, por tanto, pero, y está así constantemente. Usted observa esa porción y dice, esto es bien intenso. Aquí hay un diálogo o una exposición muy intensa, donde Pablo está luchando con algo para proyectar una verdad que ellos necesitan conocer. Entonces es importante conocer la relación. Los corintios, por ejemplo, Pablo plantó la iglesia de los corintios. Entonces, si entendemos el contexto histórico, cuando pasa lo que sucede en Corintio, el reporte que él recibe de esta iglesia y cómo lo regaña, y en la segunda carta de Corintio, ustedes se fijan y Pablo está defendiendo su apostolado. Pablo defiende mucho a su apostolado. Dice, ¿por qué Pablo está tan defensivo aquí? ¿Por qué usa ese tono? Porque ellos respondieron mal contra él cuando los regañó. Y hay otros que están influenciando allí, entonces eso deja ver esa relación que hay allí. Jonás con los de Nínive. ¿Se acuerdan la relación de Jonás con los de Nínive? ¿Quiénes son los de Nínive? ¿Qué imperio es ese? Sí. Asirio, ¿cierto? No Siria, sino Asiria. Con la A. A mí siempre me confunden los dos, pero me acuerdo de Asiria con la grandota. Ese es el imperio que venía a destruir al reino del norte, a Israel. Son enemigos de Israel. Y Jonás sabe que son implacables, son gente malvada. Cuando atrapaban a otros los enganchaban, los llevaban desnudos, ponían ganchos en el cuerpo para llevárselos. Entonces, para Nínive es muy difícil ir y predicar. Para Jonás es muy difícil ir y predicar a Nínive. Porque él dice, es que yo sé quién es Dios. Yo sé que Él es misericordioso y si les predico y se arrepienten, esta gente merece que los condenen, que los destruyan. Y por eso no quiere ir. Y va, imagínense a Jonás predicando a regañadientes, enojado. Y Dios viene y salva a todo ese pueblo. Entonces, conocer el autor nos ayuda a entender el tono del libro y palabras que usan allí y entender mejor su interpretación. La razón por la que escribe el autor también, en Primera y Segunda de Crónicas, pasa por alto algunos detalles de David y no habla del adulterio con Betsabé. Y uno dice, ¿sí saben quién hizo Primera y Segunda de Crónicas? ¿Se acuerdan? Esdras. Esdras recompiló toda esa información. ¿Por qué lo escribió? Él lo escribió para los judíos que están regresando después del exilio. ¿Qué pasa cuando ellos regresan después del exilio? Imagínense, eran millones de personas y regresan 40,000 de ellos nada más. Entonces emocionalmente esta gente estaba destrozada. Y cuando empiezan a construir el templo, hagan de cuenta como mirar uno de los estadios más grandes que hay. Y después todo eso destruido y miramos un estadio que apenas caben 1,000 personas, cuando cabían 50,000 en el otro. Y el estadio no tiene sonido, no tiene nada, nomás es. Entonces ellos ven el nuevo templo y para ellos es. Entonces Esdras escribe estos libros con el fin de mostrarle la fidelidad de Dios y pasa algunos detalles por alto, porque su propósito al escribir el libro, la razón por la que lo escribe es para ministrarles a ellos para que entren y hagan de nuevo lo que Dios les ha pedido que hagan cuando regresan a Palestina. Entonces es muy importante la relación del autor con su audiencia, la razón por la cual escribió el libro. Hechos, por ejemplo. Hechos, ¿sí se han fijado cómo termina el libro de Hechos? El libro de Hechos, cuando termina en el capítulo 28, uno dice, pero como que le faltó mostrar más, porque como que se termina en medio de la historia, la narrativa que está escribiendo Lucas. Entonces allí había que
verso 31, bueno, 30. Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba, él está en Roma, y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Pero está preso. Uno dice, ¿por qué Lucas terminó el libro de Hechos así? Bueno, la razón por la cual él escribió el libro de Hechos no era para hablar de la vida de Pablo. La razón por la que Lucas escribió Hechos es para mostrar el éxito del avance del Evangelio. Fíjense cómo empieza. Cuando reciban poder, me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Pablo está en los confines de la tierra. Entonces el propósito, como empieza, lo vemos al final. Entonces por eso pareciera como que el libro quedó incompleto, ¿no? Es que Lucas cumple su propósito. Entonces el contexto histórico nos deja ver esas cosas y nos deja entender mejor el libro que estamos estudiando en la palabra. Si es de ayuda, los conceptos se lo notan. Sí, estaba leyendo el contexto cultural, histórico de Domingo y se me hizo bien interesante su historia. Gracias por compartir. Estaba leyendo, esa es una de las tareas que teníamos que hacer. Pero estaba fijándome en lo que Domingo está, no lo voy a contar porque usted lo hizo, pero es bien interesante porque te deja conocer a esa persona un poco mejor y dices, wow, esto es lo que pasó, es, por lo menos esa es la parte que yo sé, esto es lo que pasó en su vida, es maravilloso lo que Dios hace. El contexto te deja entender mejor a la persona. Bueno, me fui a lo que es la aplicación ahora, pero regresando al autor, pero después de su conversión, lo ven y no le creen que él es salvo, le tienen miedo. ¿Que no es este el que se llevaba a las familias? Entonces, la razón es porque él recibía las cartas de los principales sacerdotes y con esas cartas tenía autoridad para apresar a los creyentes, dividía a las familias, los separaba, hacía estragos. Entonces deja ver algo del autor, algo del personaje y cómo el autor está relacionado allí con ese personaje. Entonces, cuando hablamos del contexto histórico y cultural, hay que considerar al escritor bíblico. Empezamos por allí. ¿Quién fue el escritor? ¿A quién quiso Dios usar? Por ejemplo, Isaías. ¿Saben algo de Isaías? De su contexto como persona. Isaías es uno de los pocos profetas que usted lee y tiene acceso a los reyes. Entonces uno dice, ok, este no era un agricultor. Este no era alguien que Dios llamó. Es alguien que creció en la corte seguramente. Es alguien que tenía acceso a los reyes y hablaba con ellos directamente. Entonces, deja ver las cosas que él profetiza, tienen que ver con reyes. Le está hablando directamente a algunos reyes cuando habla de la venida del Señor Jesucristo. Es un libro muy mesiánico. Entonces, necesitamos conocer del escritor bíblico, su trasfondo, de dónde procede, cuándo escribe, qué clase de ministerio desarrolla, cuál es su relación con las personas a quienes escribe, por qué escribe, y las respuestas a esas preguntas nos ayudan a discernir las circunstancias del escritor bíblico. Entonces la interpretación bíblica incluye varios, bueno, esto es observación, pero incluye varios detalles que normalmente uno va al libro y los puede pasar por alto y terminar interpretándolo mal, usando textos mal usados, que es muy común. Los receptores bíblicos. Entonces ya hablamos del autor, del escritor. Ahora nos movemos a los receptores bíblicos. A Marcos, en el Evangelio de Marcos. ¿Se acuerdan la película de Mel Gibson, La Pasión del Cristo? ¿Saben cuál libro usó él para hacer esa película? Marcos. Él usó solamente Marcos, él no usó ningún otro evangelio. Y uno dice, ¿por qué usó Marcos? Bueno, una es porque Marcos es bien directo. Marcos es al grano, es el más corto de los evangelios. Y la otra es porque el enfoque de Marcos tiene que ver mucho con la cruz. Entonces parece que la audiencia de Marcos
Él los quiere preparar a ellos para que entiendan el sufrimiento de la cruz y el precio del discipulado al seguir al que murió en la cruz. Entonces, años 65 o 70, en esos años viene Nerón. Entonces, el libro de Marcos es muy útil en ese sentido para ellos, ¿sí? Que permanezcan fieles en medio del sufrimiento. Jeremías, por ejemplo, la audiencia de Jeremías. ¿Se acuerdan quién es la audiencia de Jeremías? Yo siempre digo, ¿se acuerdan? Como si ya hubiéramos estudiado Antiguo Testamento juntos. La audiencia de Jeremías es el reino del sur, Judá. Y él les predica a ellos entre los años 627 y 586. ¿Saben qué pasó en el año 586 a.C.? Es cuando Babilonia entra y destruye completamente la ciudad de Jerusalén. Destruyen el templo, queman todo. Allí se pierde el arca, se pierde todo lo que tienen en el templo, se pierde. Ahí la última vez que se sabe de eso. Entonces Jeremías está predicando en ese contexto. Y lo que Jeremías empieza a predicar, porque desde el año 627 predica, y él fue testigo también de cuando Asiria tomó al norte. Entonces, Jeremías ve todo eso, le está hablando del juicio de Dios. Arrepiéntanse porque viene el juicio de Dios. Estos no se arrepienten. Es más, se cree que Jeremías, no se cree que a Jeremías se lo llevaron al final. Le dijeron, Jeremías, dinos qué hacemos, si vamos a escuchar a Dios y te prometemos que vamos a obedecer. ¿Qué les dice Jeremías en una de sus últimas profecías? No se vayan para Egipto. ¿Y qué hacen ellos? Se lo agarran a él y se lo llevan para Egipto con ellos. Y allá mueren. Entonces, la audiencia de Jeremías es una audiencia muy dura, en un tiempo muy duro, donde están bajo la disciplina del Señor, pero Jeremías contiene promesas de bendición de parte del Señor. Una de esas, en Jeremías 29:11 dice, seguro que la han escuchado, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. ¿Cuántos cristianos usan esa profecía mal de la patada? Yo los escucho y digo, no digo nada porque digo, o sea, no tiene caso, pero es que no saben. Y lo andan diciendo así como, no es que Dios tiene buenos planes para ti. Dios es bueno, pero esa palabra fue para ellos. ¿En cuándo? Cuando están bajo la disciplina del Señor en tiempos horribles, donde Dios les dice, no los voy a destruir. Yo tengo planes buenos para ustedes y esta disciplina es parte de esos planes. Entonces, dar eso hoy en día es como decir, Dios te va a disciplinar, te va a quebrar, te va a enfermar, te va a quitar todo lo que tienes. Nadie quiere oír eso. Entonces se usa muy mal, por no considerar todos estos aspectos, quién es el autor, quién es la audiencia, cuál es el contexto histórico, cuándo se dio esta promesa. Entonces se saca fuera de contexto. Entonces, ahí es a ver la bondad del Señor. ¿Tiene alguna aplicación para nosotros usar algo así? Seguro que sí, pero tenemos que tener cuidado. Porque la bondad de Dios permanece. Dios es fiel aunque nosotros fuéramos infieles. Eso sí, pero hay un principio teológico ahí. Pero hay que tener cuidado cuál es la aplicación para ellos y para nosotros. Pero así, darlo así, no. Nuevo Testamento tienen un carácter situacional u ocasional. Quiere decir que de acuerdo a la situación de la iglesia, así es la carta, así se escribe. Colosenses, por ejemplo, ya estudiamos juntos Colosenses, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? ¿Qué está pasando en Colosenses? ¿Por qué Pablo escribe esa carta? ¿Cuál es la situación de ellos? El contexto en el que se encuentra la iglesia desde la posición de la ciudad, en un corredor comercial donde convergen diferentes culturas griegas, pensamientos, filosofías, todo lo que se da en un puerto, que no está exactamente en un puerto, mucho, y la carga aquí en el uso de la iglesia de
como si fuera necesario agregar algo a se habla de cuestiones como pero hay algo querer influir en la sí, pero hay algo principal que la herejía de Colosas ataca, y es la persona del Señor Jesucristo, la supremacía del Señor Jesucristo, porque está el concepto gnóstico y el concepto de cómo es la creación, y ellos piensan que son emanaciones y toda esa onda. Entonces a Jesucristo lo ponen como, le quitan la supremacía de Él sobre el universo. Entonces ustedes, si se fijan en el capítulo 1, Pablo dice Jesucristo es el primogénito de la creación. Entonces si uno entiende el contexto histórico y lee el término primogénito, si uno no entiende el contexto histórico y lee el término primogénito, pues era el hermano mayor. No, Pablo está restaurando la supremacía del Señor Jesucristo en el corazón de los colosenses cuando les habla así. En Él fueron creadas todas las cosas, por medio de Él y para Él. Todos esos términos que usa en el capítulo 1 nos dicen, aquí hay un problema serio, un problema de doctrinal serio. Entonces él escribe la carta para refutar eso, proteger a la iglesia y todas esas influencias, porque sí habla de las celebraciones de la fiesta, de luna nueva, de todo eso, y el valor que pueda tener, porque también consideran que la carne o lo material es malo y lo espiritual es bueno. Entonces no importa lo que tú hagas con tu cuerpo, puedes hacer lo que quieras. De una manera como intercesores o como si, lo digo bien, atacan la supremacía de Cristo al final porque parece que no es suficiente, entonces hay que agregar sacrificios humanos, castigarte, hacer una penitencia o tener un intercesor hasta un ángel. Sí. Y tenían los dos lados con el cuerpo. Uno es el ascetismo, que es negarse, el otro es como el hedonismo, satisfacerse, pero lo que importaba era el espíritu nada más. Entonces el cuerpo no. Pablo le da mucha importancia al cuerpo cuando leemos 1 Corintios capítulo 15 y habla de la resurrección. Entonces, todo eso está relacionado, pero esa audiencia necesitaba ese tipo de mensaje. Juan, cuando escribe la primera carta de Juan, está este problema. El espíritu es intrínsecamente bueno, la materia es esencialmente mala. Y habla de la importancia del amor, habla de la importancia de restaurar. Esto habla mucho del amor en allí. Entonces, él cubre la encarnación de Cristo como algo genuino. Significa que Dios se convirtió en un verdadero humano. La necesidad de andar en luz y no en inmoralidad, y la necesidad del amor, que es contrario a la arrogancia de los que afirmaban por el gnosticismo tener un conocimiento especial. Y hoy en día todo esto es aplicable, pero el punto en el contexto histórico es este: nosotros necesitamos, al ver el texto, transportarnos en la historia donde ellos están. Si no hacemos eso, no podemos entender bien por qué fue escrita esta carta, quién fue el que la escribió y por qué las palabras que contiene. Por ejemplo, Gálatas, si ustedes se fijan al final, Pablo dice, Pablo habla de los falsos maestros y dice que lo que ellos buscan es quitar la vergüenza de la cruz. Es algo importantísimo que Pablo está diciendo en Gálatas capítulo 6 al final. Entonces uno mira a los judaizantes, la relación de ellos y la iglesia, cómo está influenciada con ellos. Pedro, que se comporta hipócrita allí, lo que está pasando es tan fuerte que se considera que si Pablo no escribe Gálatas, el cristianismo sería una religión más, como que se hubiera perdido allí, esa carta tan chiquita. Se considera como la carta magna del cristianismo, muy importante en lo que pasa allí. Entonces, el contexto histórico nos abre la puerta. Otros elementos, la geografía y la topografía. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano.
dice que va de Capernaum a Jerusalén. La diferencia es topográfica, es la altitud entre la altura de un lugar a otro. Él va de 260 pies bajo el nivel del mar hasta 2000 pies de altura. Ese es el recorrido para ir a Jerusalén. Entonces ese es el ejemplo que el Señor está usando. 2400 pies es lo más alto y 820 pies es lo más bajo. 820 pies bajo el nivel del mar, lo que yo encontré, se me hace exagerado, pero bueno, estoy quebrando un principio aquí al hacer esto, porque debía haber investigado más, pero lo que encontré, lo que puso Duval y Hayes. Ahorita les digo por qué. Pero el punto es el terreno donde está el hombre que es asaltado. Es un terreno difícil. Es un viaje de 30 kilómetros a pie. Es un lugar con escondideros y fácil para que atraquen a una persona. Cuando una persona viaja a esa distancia, en ese tipo de subida, es lento, es tedioso, fácil que los atraque. Y también otro detalle, el contexto geográfico, fíjense en esto. La persona que ayuda al que está herido, ¿cuánto le iba a costar poderle ayudar? Cuando está en un terreno tan difícil, tan peligroso, esa persona está arriesgando su vida, está arriesgando sus bienes, está arriesgando un montón de tiempo, de valor. Ahora, bueno, el punto del buen samaritano no es enseñarnos a ser buenos samaritanos. Si saben que ese no es el punto. El punto del buen samaritano es mostrarle a los fariseos, tú no eres un buen samaritano, por tanto tú no tienes salvación. Así les está mostrando el Señor, nomás que uno se queda con la parábola y mira el significado superficial, pero bueno, ya me metí en la interpretación. Dejémoslo aquí con lo geográfico. Entonces el punto es, el aspecto geográfico nos deja visualizar, digamos, si un día ustedes están enseñando o predicando y usan la parábola del buen samaritano, es muy importante que hagan uso del conocimiento geográfico de esa área a la que el Señor se refiere, ¿sí? Tal vez no es un evento real porque es una parábola, pero es un lugar real, es una posibilidad real la que hay allí. Entonces se puede explicar la problemática, las implicaciones que tiene y por qué muchos pasaban de largo allí. Y eso se relaciona fácil con nosotros hoy en día. Las costumbres, el orden social. Por ejemplo, en Mateo capítulo 1 dice que José y María estaban, ¿se acuerdan de esa palabra? ¿Estaban qué? Desposados. Dice, ¿desposados? ¿Qué es eso? Reina Valera sí estaban desposados. Entonces hay que investigar por qué el escritor lo traduce así. ¿Qué es lo que sucede en el contexto de ellos? ¿Y por qué, si cuando leemos desposados es un compromiso en matrimonio, dice que José en secreto se quiere divorciar de ella? Cuando uno mira la traducción así dice, él se quiere divorciar, dice, se quiere divorciar, pero están comprometidos, como que la mente se confunde, porque dice, no tiene sentido a lo que nosotros conocemos. Es que no se trata de interpretarlo desde aquí, yo tengo que ir allá y mirar cuáles son las costumbres. Es que hacían un compromiso. ¿Quién arreglaba el compromiso? Los papás. ¿Y cuál era el compromiso? Que en un año se casaban. Pero ese compromiso era tan serio que romper ese compromiso era como un divorcio. Entonces por eso dice, José se quería divorciar de ella. Eso es lo que significa. Entonces te deja ver qué hacían en ese año. Es cuando él construía una casa para tener donde vivir con ella. Entonces ese año él probaba ser el que podía proveer para su futura esposa. Todo eso está incluido allí en la narrativa. Los códigos familiares, cuando se lee en Génesis la historia de Tamar con Judá, uno de los capítulos, un capítulo un poco enigmático en Génesis, cuando la narrativa está hablando de José, pero uno llega a ese capítulo y habla de ella
y ella se disfraza de prostituta para que su suegro la embarace, y después cuando la descubren y ella prueba que él fue el que la embarazó, no la matan, pero la ley dice que la tenían que matar. Y él dice, ella es más justa que yo. Y dice, what's going on here? Hay que leer en ese contexto cuál es la costumbre que ellos tenían. Y en ese contexto lo aceptable era redimir el nombre del hermano que murió. Entonces ella se casa con el primero, muere, Dios lo mata porque él no quiere tener hijos con ella. Y uno tiene que entender por qué no quiso. Después el segundo hermano se casa con ella y dice que vierte afuera y Dios lo mata también. ¿Y por qué no quiere? ¿Saben qué es lo que pasa? Que el hermano que se casa con la que era esposa de su hermano mayor tiene que darle el nombre del hermano mayor y la herencia del hermano mayor a los hijos. Él pierde todo ese derecho. Él lo tiene que dar. Esa era la ley. Entonces eso significaba renunciar a la herencia, renunciar al nombre de él mismo, significaba mucho. Pero era un asunto de honor. Y ella busca eso porque está la ley de entonces. Y Judá no lo quiere cumplir porque no le da a su tercer hijo. ¿Y por qué no se lo da? Porque cree que Dios lo va a matar si se lo da, así como a los otros dos. Entonces ella logra quedar embarazada de él. Entonces es una historia bellísima, pero no la puedes entender si no entiendes el contexto histórico. No la puedes entender. No tiene sentido cuando uno lee esa historia. Entonces uno lee ese capítulo y dice, quién sabe por qué lo pusieron ahí. Pero después uno sigue la historia y se encuentra esos nombres más adelante. Dice, hay un propósito aquí. Entonces Moisés lo puso allí por un propósito. Por ejemplo, Pablo cuando enseña acerca de parenting, ¿cuál es el contexto? Roma. Roma, ¿qué le daba a los padres de familia? ¿Qué tipo de autoridad sobre su familia? ¿Se acuerdan? Total, deshacerse de los hijos. Era dueño de ellos y la ley no le hacía nada. Inclusive se podía deshacer de la esposa si quería. Cuando los bebés nacían se los ponían al pie. Si el papá se volteaba de espaldas, ese bebé estaba muerto o lo vendían como esclavo o lo hacían una prostituta después. Es lo que pasaba. Y Pablo en Efesios 5, 22 en adelante, habla de la mujer, su relación con el esposo, después el esposo, su relación con la esposa, pero antes de entrar allí, en el verso 21 dice que se sometan los unos a los otros. Pablo cuando está diciendo eso está rompiendo todo el concepto cultural que ellos conocen como lo conocen. Y le está dando algo completamente nuevo, completamente nuevo. Y habla del esposo amar a la esposa. Entonces no le quita la responsabilidad, sino que se la muestra de una manera correcta. Entonces el contexto histórico es el que deja ver el peso que tiene ese mensaje allí y la importancia que lleva. Pero viene desde el contexto histórico, a la audiencia, cómo vivía, qué es lo que pasaba allí. Las costumbres sociales cargadas de significado religioso. De nuevo, Dubái usa la parábola del buen samaritano. Una de las razones por las que los líderes religiosos no hicieran nada por él tenía que ver con, se supone que es un samaritano. Bueno, no dice que es un samaritano es el que le ayuda, pero el hecho de que Jesús pone a un samaritano como el que le ayuda al hombre que está herido y los líderes religiosos como los que no hacen nada, eso es, él está poniendo todo al revés de como ellos lo conocen y le está mostrando que el samaritano, que es el más menospreciado entre todos ellos, es el que hace lo que están supuestos a hacer los líderes. Entonces es bien fuerte esa enseñanza. El hijo pródigo, algún detalle del hijo pródigo que ustedes saben que es contexto histórico, cultural y social. Algo que hace el papá. Correr a encontrar.
¿Y por qué eso es tan importante en la narrativa que hay allí? No era la costumbre. Un hombre mayor no corría. Y nosotros también, entre más viejos, menos corremos. pero, pero no solo eso, es el que tiene la autoridad, no es el que se para a saludar, es el que es saludado. El padre que tiene la autoridad nunca corre. Un hombre viejo con autoridad nunca corre en esa cultura. Cuando el Señor Jesucristo narra esa parábola, dice que este hombre, cuando ve a su hijo que regresa, sale corriendo a abrazarlo. Lo que indica eso, él está usando el contexto cultural para enseñar lo que es el amor del Señor. Como el Señor no se va a quedar sentado, sino Él va a correr a encontrar a que viene con Él. Entonces, el libro de Ruth, el papel del pariente redentor, ya en Boaz, cuando Noemí se da cuenta que Ruth está trabajando para Boaz, esta mujer está feliz. ¿Y qué hace? Le da instrucciones específicas a Ruth, le dice, haz esto, haz esto, haz esto, quédate allí. ¿Por qué? Su esposo murió, sus hijos murieron, el esposo de Ruth murió. Estas mujeres es para que se mueran en la pobreza y en el hambre, en el contexto en que viven. Y tener un familiar redentor, acuérdense lo que expliqué ahora de la historia de Tamar. Boaz, si se casa con Ruth, él, como es un pariente, él va a redimir el nombre del esposo de Ruth, que ya está muerto y que seguramente fue un infiel porque andaba en Moab con el papá. Pero lo que hace Boaz es tan significativo porque es una acción redentora. Y la acción redentora significa para Boaz que él está haciendo a un lado todos sus privilegios. Es un hombre rico, acomodado. Él está haciendo todo eso a un lado. Ese nombre se lo está dando al que murió cuando acepta casarse con Ruth. Por eso es que el otro familiar que está antes de él no la toma, porque no quiere perder todo eso. En cambio, Boaz. Entonces, Ruth, si uno se fija en ese contexto cultural, social, uno dice, esta es una historia de redención, la que hay aquí, es redención, el tema de Ruth es redención. Entonces, aunque la palabra no esté en el texto, eso es lo que significa. Interesante, ¿cierto? Asuntos económicos también es otra parte importante. En su viaje misionero de Pablo en Hechos 15 hasta el 18, hay una parte de esas, él se encuentra con una muchacha en la ciudad de Filipos, que anda detrás de ellos. Estos son los que anuncian el reino de Dios, algo así. Y está, grite y grite y le saca la piedra, decimos en Colombia, a Pablo, y voltea y reprende al demonio, le quita al demonio a esa muchacha. Y uno dice, wow, deberían estar celebrando, esta muchacha quedó libre. Pero es que se les acabó la entrada financiera a los dueños de ella. ¿Y qué hacen? Agarran a Pablo y a Silas y les dan una buena. Entonces, es un asunto económico el que se está viviendo allí, ni siquiera es el mensaje. Asuntos políticos. Pablo y Silas en Hechos 16 son metidos a la cárcel por estar predicando, y los que lo meten a la cárcel los quieren azotar. Pero los meten a la cárcel. El hecho de que los hayan metido a la cárcel, Pablo, cuando el carcelero, después de que el Señor los salve, pasa todo eso, dice, ya pueden irse. Mandan a decir los líderes del pueblo, ya pueden irse. Y dice, ¿por qué no vamos a ir? Que ellos vengan y nos saquen, y que ellos vengan y se disculpen con nosotros, porque nosotros somos ciudadanos romanos. Entonces Pablo usa una postura política para hacer que delante del pueblo esos líderes se disculpen con ellos. Y parece que la razón es su interés de proteger a la iglesia en ese lugar contra la persecución de estos hombres. Entonces, son cosas que si uno se fija en el contexto que envuelve ese texto, lo puedes entender
y mucho mejor. Entonces, el contexto histórico y cultural abarca la información acerca del autor y los receptores, su trasfondo, circunstancias y relación entre ambos. Ambos, o sea, el autor y los receptores o los que leyeron la carta. También acuérdense, los elementos geográficos, sociales, religiosos, económicos, políticos que se relacionan con el pasaje. Por ejemplo, la mujer Sirofenicia, que se le da otro nombre en otro evangelio, cuando viene con el Señor Jesucristo, está gritando, los discípulos dicen, ya cállala, porque viene gritando. Y te da un escándalo esta mujer detrás del Señor Jesucristo. Y él empieza a hablar de una manera que parece que la está rechazando. ¿Se acuerdan? Dice, yo no vine sino por los hijos de Israel. Y después ella dice, sí, pero... y después dice él, ella insiste y él dice, no es bueno dar la comida de los hijos a los perrillos. Ella dice, pero los perrillos aún comen de las migajas que caen. Y uno dice, ¿por qué Jesús la está rechazando así? La hace que ruegue como 2 o 3 veces. El punto es que como ella está gritando, cada vez que hace eso, ella se está exponiendo públicamente a renunciar a los dioses que ella adora, a la cultura a la que ella sirve, a la sociedad, sentido social que es idólatra que ella sirve. Cada vez eso se está exponiendo más y más y más. Y Jesucristo le está ayudando a ella a renunciar a todo eso. Es cuando le dice, tu niña está bien. Entonces, ¿qué nos ayuda a entender eso? Tienes que conocer el contexto. Tienes que estudiar el contexto. Si no, no lo puedes ver. No lo puedes ver. Y no queremos ser como los pastores woke. ¿Se acuerdan que usamos el ejemplo la semana pasada? Ok. Entonces, peligros relacionados con el estudio del trasfondo. ¿Cuál peligro podemos encontrar en el estudio del trasfondo? ¿Cuál viene a su mente o recuerdan del texto? Pues ahorita encontrar información que sea verdadera. Ese es uno, estar seguros que la información es verdadera. Un ejemplo, ¿te acuerdas? Por ejemplo, habla de Mateo 19, entonces al 4, dice, por ejemplo, de que Jesús dijo a sus discípulos, en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos, y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. ¿Cuál es el concepto allí que es peligroso con el ojo de la aguja? ¿Qué han oído ustedes decir que es el ojo de una aguja que Jesús se refiere? Una aguja, bueno, si dice que una aguja, tomemos el texto, dice que una aguja, pero ¿cuál es el peligro allí? Que hay yo no sé quién lo escribió, no puedo decir el nombre, pero una persona escribió que el ojo de una aguja era una puerta pequeña, donde los camellos para poder pasarles tenían que quitar todas las maletas y pasarlos casi arrodillados por allí antes de entrar a la ciudad. Ahora, cuando hacen estudios arqueológicos, históricos, no existe tal cosa, no existe. Es una mentira que alguien se inventó. Me pareció que era, y hay gente que ha escuchado eso y hacen referencia a eso como si ese fuera el contexto histórico de la aguja. Y no, Jesucristo está mostrando el camello, uno de los animales más grandes, y el ojo de una aguja, una de las aberturas más pequeñitas que pueden haber, para mostrar para hacer el contraste, un rico, para que entre al reino de los cielos como un camello que pase por el ojo de una aguja. Entonces, no va a ser cosa fácil, ese es el punto. Entonces, sí, debe verificarse que lo que se conoce es verdad. O no sé si han leído emails que hace años circulan y todavía siguen dando vuelta y los incautos los pasan y como, mira que el día de cuando el rey Ezequías le pide a Dios más tiempo para vivir
y el profeta ora y la sombra se regresa a unos escalones. Que la NASA encontró ese tiempo, o el día que cuando hay una batalla y como que Dios detiene el sol, que el NASA encontró eso, es puras mentiras. Y la gente se pone a hablar de esas cosas como si estuvieran hablando de parte de Dios o algo así, y es mentiras. Entonces es peligroso tomar un contexto cultural que es falso y traerlo, si no se puede verificar, ¿sí? Por eso dije ahora, yo estoy rompiendo aquí una de las reglas cuando estoy dando los números de los pies sin haberlos verificado, porque confié en lo que leí aquí. Yo creo que es un buen autor, pero pude haber investigado un poquito más y cerciorarme que se equivocaron en la impresión, no es verdad esto, porque es mucha la diferencia. Yo siempre he leído que así es, y en febrero voy a ir a verificar que sí es así. Vamos. Entonces, el otro peligro es este, que usted se ponga a estudiar el contexto histórico, cultural, geográfico, y encuentre, por ejemplo, cuando Jesús está hablando con los discípulos y les dice, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. ¿De qué es eso de esa roca? Encuentra la diferencia entre roca, piedrita, Pedro, piedra, y se mete en todos esos detalles. O cuando Jesús está con los discípulos en un lugar, y en ese lugar donde Él habla con ellos hay una cueva que consideraban que allí era como la entrada al mundo subterráneo de las tinieblas. Entonces usted empieza a investigar eso, las fiestas que hacían, los sacrificios que hacían, los dioses que tenían allí, y empieza a investigar, y es tan interesante que se va por allí, y el texto, el significado del texto, entonces se puede hacer una enciclopedia de conocimiento en todos esos detalles y nunca decir qué significa el texto. Entonces ese es otro peligro que hay que evitar, sí, hay que tener cuidado en cuanto a eso. Yo a veces, a mí me ha pasado, estoy estudiando y digo, esto está bien interesante, y empiezo a buscar aquí, a buscar allá, y después digo, pero necesito regresar a interpretar el texto. Y cuando predico, yo no tengo que decir toda esa información, eso es para mí, esa es mi obligación, investigar, pero no necesariamente de la audiencia, solo algunas cosas. Entonces, la otra es poner el trasfondo del texto por encima del significado del texto. Por ejemplo, estudiando fariseos y recaudadores de impuestos. Fariseos y recaudadores de impuestos son los dos extremos que hay en Israel. ¿Por qué? Fariseos supuestamente son los fieles, los que guardan la ley, los que originalmente eran los que defendían al pueblo de Israel. Los recaudadores de impuestos, ¿quiénes son? Lo opuesto, ¿cierto? Estaban cobrando impuestos para Roma, quitándole el dinero a Israel, pero no era eso nada más, sino que cobraban lo que querían. Y eran de ellos mismos. Sí, gente del mismo pueblo explotando al mismo pueblo para los enemigos del pueblo. Entonces, están los más apreciados entre ellos y los más odiados. Entonces, mirar esas diferencias puede consumir, cuando el punto es la diferencia entre el orgulloso y el humilde, cuando el recaudador de impuestos es el que se humilla delante de Dios, y el fariseo dice, yo no soy como ese. Interesante, ¿no? El contexto histórico, Rey Agripa y Berenice, estudiar acerca de él, la ascendencia del Rey Agripa. Es fascinante mirar eso. O Herodes, cuando uno llega a conocer de Herodes, un edomita, dice uno, este es el rey de los judíos aquí. Entonces eso, y lo que él hizo, mandó a matar a su hijo porque no quería que heredara el reino. Antes de morirse mandó a matar un montón de gente para que todos lloraran cuando él se muriera. Entonces todos esos detalles pueden consumir al estudiante de la Biblia y llevarlo a poner eso por encima del texto mismo. Hay que tener cuidado. Por la muerte de los niños en Belén, parece que era un pueblo de 250 personas, algo así. Entonces, ¿cuántos niños murieron? Pero fue un gran dolor que causó allí. Entonces, son herramientas
el estudio del contexto histórico son herramientas, ¿sí? Pero no son un fin, no es allí donde llegamos. Lo necesitamos, pero el texto es el que manda siempre.